9 minutos pasan de la hora 18 y continuamos con la programación de En Avenidas. En este caso les voy a hacer una breve introducción a esta nota porque si bien hoy oficialmente es el Día Internacional, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, también algo que es muy importante resaltar es que también se considera a septiembre como el mes a favor de la prevención justamente del suicidio. Y en este sentido, en este marco, vamos a estar dialogando con quien tengo a mi derecha, Yanina Bailati, que es psicóloga y también trabaja justamente aquí en el campus universitario ejerciendo esta profesión. ¿Cómo estás, Yanina? Muy bien, buenas tardes a todos. Bien, vamos a arrancar por ahí hablando un poco de qué significa esta fecha, este mes, por qué es todo el mes, justamente también, y cuáles son los alcances de esta problemática en términos de salud pública en el país. Bueno, desde el 2003 que la OMS estableció este día particularmente como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y desde ahí es como que cada año va cambiando un poco es como un lema que se va difundiendo y que se va trabajando, digamos. Y bueno, y tiene que ver un poco con esto, con empezar a hablar del tema, con que el tema del suicidio deje de ser un tabú como fue siempre. Y bueno, y que tenga como más alcance, ¿no? Que pueda llegar a todos y que todos un poco nos comprometamos con esta temática. Hoy en día es una de las segunda causa de muerte, entonces, bueno, eso nos da como el número de la importancia que tiene. Y cada vez son más jóvenes las personas que fallecen por suicidio. Eso sería como lo que ha ido cambiando en los últimos años, digamos. Por esto mismo surge esta necesidad de ya no solo no ocultarlo, no que deje de ser un tabú, sino también de salir muchísimo más a hablar del tema, ¿verdad? Totalmente, sí. La idea es cambiar esta concepción porque, bueno, evidentemente algo estábamos haciendo mal, ¿no? Que, bueno, recién hablábamos un poco esto de cómo el tema también está atravesado por la religión y que un poco también es silenciado por eso, siempre fue silenciado por la familia del suicida, siempre se ocultó en los medios, siempre, bueno, como que se estuvo ahí intentando tapar, y la idea es cambiar eso, ¿no? Como empezar a hacer las cosas distintas. Bueno, si empezamos a hablar del tema, por ahí cambiamos algo, ¿no? Y es justamente lo que estamos tratando de promulgar, que silenciarlo no sirve, justamente lo que sirve es hablar del tema, empezar a ponerlo en palabras, tanto en la persona que lo está atravesando como su entorno. Bien, en este sentido entonces, ¿cuáles son las estrategias que uno, no solamente como quien tiene estos pensamientos, sino también el entorno, qué estrategias predominan a la hora de abordar estos posibles intentos de suicidio, desde lo médico y también desde lo profesional? La idea un poco es, bueno, esto, poder empezar a hablar, poder empezar a abordar, quizás nosotros, digo nosotros y en realidad no es que hay un nosotros, un otro, ¿no? Como que nos puede pasar a todos y nunca sabemos de qué lado vamos a estar, ¿no? Pero es empezar a prestar un poco más de atención en quien tenemos al lado o en quien tenemos enfrente, ¿no? Y poder empezar a hacer estas preguntas. Bueno, ver si está teniendo algún cambio de comportamiento, si está más irritable, si está más retraído, si está más ansioso, ¿no? Empezar a tener una mirada así como más cercana en cuanto a lo vincular. Quizás como familia, como amigo, como compañero de la facultad, empezar a prestar más atención en el otro y también empezar a hacer estas preguntas, ¿no? Empezar a hacer estas preguntas de si te sentís solo, si estás teniendo pensamientos negativos, pensando un poco en que esto se puede prevenir. Quizás la forma más eficaz es esta, es empezar a hablarlo y empezar a preguntarlo. Que por ahí, bueno, uno de los, cuando hablábamos recién, uno de los mitos que más aparecen en cuanto a este tema es que si lo hablas es como que le vas a dar la idea a la persona, claro, ¿no? Y bueno, nadie que se suicide se va a suicidar porque
lo escuchó en algún lado porque alguien lo dijo, ¿no? Claramente ya tienen la idea desde antes y lo va a hacer por eso. Entonces, preguntarle a alguien si está teniendo pensamientos suicidas puede cambiar muchísimo. Ese sería como el paso más importante, digamos. Y bueno, y empezar a acompañar, empezar a apuntalar a esa persona sin juzgarlo, sin estigmatizarlo, buscando obviamente ayuda profesional. Hay un número que lo trajimos, que es un número nacional que funciona a las 24 horas, todos los días del año, que es el 0800-999-0091. 0800-999-0091. Ese sería como el bien, esta es una centro, línea de asistencia 24 horas, todos los días. 24 horas nacional. Sí, ahí perfecto. Pueden llamar y van a ser atendidos en cualquier momento. Y bueno, y después esto, acompañar sobre todo como estrategia y hablar de lo que está pasando, escuchar, ¿no? Sin juzgar, sin preguntar mucho, porque quizás uno pregunta desde su forma de pensamientos o desde lo que siente uno y cuesta a veces entender lo que le está pasando al otro. Bien, estos son más que nada consejos tanto para profesionales como para quienes están alrededor de una persona de la que tenemos quizás una sospecha, pero como quien puede llegar a tener estas tendencias, estos pensamientos, ¿qué recomendaciones vos como psicóloga justamente le harías a esa persona? Bueno, que no se quede solo, que no se encierre en sí mismo. Quizás el pensamiento, digamos, una persona que tiene esta idea lo que tiene es un dolor emocional muy grande que ya no puede soportar. Ese sería como la forma de expresar lo que le puede llegar a estar pasando. Y no es que quieran quitarse la vida, sino que lo que quieren es terminar de sentir ese dolor, como finalizar con ese dolor. Y bueno, y la muerte en realidad es una solución definitiva que para un problema que se podría resolver en vida, digamos, cualquier problema se puede resolver y hay que buscarle la vuelta. Esa sería como intentar buscar ayuda, que nadie se quede solo, que busque a un amigo, a un familiar, a un conocido, o bueno, lo que fomentamos acá también siempre, ¿no? Que nos busquen a nosotras. Nosotras acá en la Facu estamos todos los días, hay alguien, podés acercarte a charlar con la enfermera, con la médica, con la trabajadora social. O sea, hay lugares específicos donde podés ir y que sabés que alguien te va a escuchar, ¿no? Digo esto acá en la universidad, pero también están los CAPS, el hospital, como que hay muchos lugares a donde uno puede acudir a pedir ayuda. Es eso, como la recomendación es pedir ayuda. Sí, pedir ayuda, buscar a alguien con quien hablar, teniendo la tranquilidad también de que uno en esta situación no va a ser juzgado. Exacto. Al contrario, va a ser completamente acompañado, y reforzar también para aquellos que tengan una persona cerca de ustedes que crean que tiene estas tendencias o estos pensamientos, acompañar y buscarle ayuda también, porque exacto, quizás puede haber algún tipo de negación por parte de quien sufre de estas. Sí, totalmente. Sí, por ahí en esas situaciones vamos a ver personas que están más retraídas, más aisladas, que les va a costar más salir y quizás tengamos que poner un poco más el cuerpo, ¿no? Cuando estamos cercanos a esta persona. Y bueno, va a ser quizás un esfuerzo. O no, quizás hay otras personas que buscan la ayuda por sí mismas, tal cual. Bien, justamente mencionaste hace un rato que de los números de casos de suicidio justamente ha crecido el número de jóvenes, de adolescentes que pasan por esto y que efectivamente terminan con su vida. Y también, como lo mencionábamos anteriormente, vos estás trabajando acá en el campus universitario. ¿Cómo afecta la vida universitaria, el contexto en el que estamos hoy, político, social, económico? ¿Vos ves que esos sean factores que afecten puntualmente a la juventud? Sí, en realidad, bueno, el tema de la vida universitaria es algo que hablamos habitualmente como algo estresante, y cualquier estresor externo puede hacer que
como puede detonar esto que ya viene sucediendo de antes, ¿no? No es que por un parcial una persona va a tomar esta decisión, sino que tiene que ver con este dolor que viene de mucho tiempo, de quizás de una acumulación de cosas que vienen sucediendo. Pero bueno, vemos mucho a los estudiantes, sí, con mucha entregas a la facultad, digamos, y bueno, justo el lunes que hicimos un taller, uno de los chicos nos decían que este año recién se había dado cuenta que podía hacer otra cosa que no sea estudiar. Entonces, es fuerte. Sí, es muy difícil que los estudiantes entiendan que su vida no tiene que ser la facultad, digamos, que es lo que siempre intentamos promover desde Bienestar. Bueno, la idea no es que tu vida pase solo por estudiar, cursar, estudiar, sino que justamente si vos haces eso y te va mal en un parcial, va a ser 1000 veces más frustrante que si vos tenés una vida más equilibrada. Entonces siempre recomendamos, porque eso lleva al aislamiento también, ¿no? Sí. Entonces siempre recomendamos como llevar una vida más saludable, poder hacer actividades físicas, compartir tiempo con tu familia, compartir tiempo con amigos, salir a caminar, ¿no? Como tener otros vínculos, otras actividades que te conecten también con la vida desde otro lado, y que también te saquen un poco de ese estrés que te genera la vida universitaria. Bien. En este sentido, ¿qué papel juegan los docentes, los compañeros, los no docentes también, quienes te cruzás o con quienes convivís todos los días dentro de la universidad en la detección de estos casos? Por suerte, bueno, creo que depende mucho de cada facultad, ¿no? Del perfil de cada carrera y todo, pero los docentes son muy perceptivos, me parece, y contamos con eso, digamos, los docentes suelen acercarse, se preocupan por sus estudiantes y muchísimas veces logran como que los estudiantes se acerquen a nosotras, digamos. Logran acercarse al estudiante como para que nosotros podamos ayudarlos. Y bueno, y eso es súper, súper valorable. Y los compañeros también. Yo creo que también es algo que tenemos que seguir trabajando, obviamente. Que un poco este año estábamos trabajando sobre la convivencia, ¿no? Y un poco la convivencia en el aula tiene que ver con esto también, con prestar atención a todos los que están, a quien está al lado, a no dejar a nadie solo, ¿no? Como empezar a tener esa mirada como un poco más amplia de no mirarme a mí mismo, ¿no? Y bueno, por ahí se está volviendo cada vez más difícil, está como todo cada vez más individual. Claro. Entonces, bueno, lo que tratamos de pedirle a los docentes también es esto, de que presten atención a las situaciones de exclusión, de bullying, que sigue sucediendo en la universidad. Por ahí uno piensa que va a ser más en primaria, en secundaria, sí, y no. Creen que cuando uno ya es legalmente adulto, digamos, exacto, esas cosas desaparecen. Pero no, siguen pasando, siguen afectando un montón y seguramente lo que más pasa es que son estudiantes que antes ya han sufrido este tipo de acoso o este tipo de aislamiento y bueno, y impacta obviamente muy fuerte. Por eso es algo en lo que estamos haciendo hincapié y trabajando con docentes, con estudiantes para intentar colaborar un poco con ese tema también. Bien, y desde esta perspectiva de este grupo de trabajo que se ha conformado, ¿ustedes ven que haya factores de riesgo específicos entre los jóvenes que transitan la universidad? ¿En nuestro equipo decís de bienestar? Claro, sí, en tu experiencia, en este tránsito por la universidad, ¿ustedes han relevado que existan factores de riesgo? O sea, hechos que hagan que sean más puntuales, que puedan ser previos incluso a la universidad. Sí, ya te digo, en algunos casos, por ahí de lo que hemos visto yo hace 3 años que estoy trabajando acá, en algunos casos que ha habido intentos de suicidio, algunos han tenido que ver con enfermedades previas o condiciones previas, y en otros sí ha sido por presión
que puedes, o sea, es la presión universitaria, pero a su vez también tiene que ver con cuestiones anteriores, ¿no? Bueno, como decíamos hace un rato, quizás termina siendo esto, como la frustración o la falla en la universidad termina desencadenando algo que ya venía de antes, ¿no? Y que nadie detectó. Hay cuestiones que se pueden detectar y se pueden prevenir, que es lo que más queremos hablar hoy, y hay otros casos en los que lamentablemente no se puede, no hay algo que haya uno podido ver, digamos, por más cercano que está. Entonces, bueno, a veces es difícil establecer ahí cuál fue la causa. Bien, justo mencionabas, yo hace unos días, por ahí para dar pie a esta pregunta, vi que circulaba justo ahora arrancando septiembre videos de gente que para hacer notar esta fecha y seguir llevando el tema hacia el resto de la sociedad, vi algunos videos en los que, por ejemplo, mostraban la situación de una persona muy alegre, que siempre estaba acompañada y que siempre trataba de que su grupo de amigos sea igual de feliz que él se mostraba, y que al final dejaba entendido, el final del video dejaba entendido que esta persona había tomado la decisión de suicidarse. En esos casos, ¿cómo puede hacer uno? Porque al final, sí, siempre decimos que hay que prestar atención al aislamiento, a si tiene ataques recurrentes de ansiedad o si se muestra más triste. Pero en esos casos en los que la persona no demuestra en su día a día quizás estos factores, o no sé si se le puede decir síntomas, ¿cómo se puede quizás ayudar a esa persona también? Sí, bueno, he visto varios de esos videos. La verdad es que justamente creo que hay algunos videos que demuestran esto, ¿no? Como hubo un pedido de ayuda. Pasa que quizás uno está tan acostumbrado a que esa persona sea tan alegre que cuando te pide ayuda no lo tomás como algo que, como qué le va a pasar si siempre está bien. Claro. ¿No? Es como que hay una línea muy delgada ahí que uno tiene que poder ver. En algunos casos se puede ver y en otras no. Conozco mucha gente que dice, bueno, por suerte ese día mi amiga entendió mi pedido de ayuda y pude. Pero si no me hubiera respondido, como que no. Claro. Alguien ahí pudo ver y bueno, y pudo salir de esa situación. Pero bueno, es como muy difícil. En esos casos quizás es más difícil que en otros, porque no hay sintomatología evidente. No hay algo que uno vea fácilmente. Bien, otra de las cuestiones que por ahí quería tocar es el tema de a nivel nacional. ¿Cómo ves vos la situación de en materia de salud mental en lo nacional? Bueno, se sabe que, por ejemplo, han desfinanciado el Garrahan, que es justamente salud, que ahí también debe haber muchísimos residentes y muchísimos profesionales de la salud mental. ¿Se le está restando importancia a la salud mental propiamente? Yo creo que estamos, digamos, hace un par de años que, bueno, después de la pandemia, después, más o menos en 2020-2021, se le empezó como a dar mucha más importancia a la salud mental. Bueno, yo estoy acá post pandemia y se empezó a armar un equipo. Es más, pusieron psicólogos en otros lugares también. Se empezaron a ver muchas cuestiones en cuanto a la salud mental post pandemia y ahí se le empezó a dar mucha más importancia en varios ámbitos. Hoy en día, no sé, seguimos, digamos, seguimos estando los mismos equipos, pero bueno, obviamente en todo lo que es salud está afectado. Sí puedo decir que, bueno, hubo un cambio a nivel social, digamos, de darle mucha más importancia a la salud mental, de empezar a hablar más de estos temas, no solamente del suicidio, sino de todo, ¿no? Como que se empezó a perder un poco la vergüenza. Y esto de que antes era como, bueno, el psicólogo es para los locos, como que se empezó a derribar un poco ese mito que era súper frecuente, ¿no? O bueno, no, si estoy mal
tengo que poder solo, ¿no? Como que medio como que la pandemia nos puso ahí en jaque y bueno, y nos hizo empezar a hablar más y a buscar más ayuda. Yo creo que por lo menos en lo privado, digamos, los psicólogos están trabajando muchísimo más. Y eso es producto de la pandemia. No solo en los jóvenes, que creo que los jóvenes lo sufrieron mucho más, y se nota mucho en los estudiantes universitarios, en cómo los afectó la pandemia. Hay muchos chicos que empezaron a estar muy aislados. A partir de ahí les costó muchísimo volver a la rutina, volver a cursar, ¿no? Como, bueno, se perdió mucho ahí de lo vincular. Entonces, hoy puedo decir eso, que se está trabajando mucho en lo que es la salud mental y por lo menos a mí me satisface en ese punto. Bien, por último quería invitarte por ahí a hacer alguna reflexión en esta fecha desde tu lugar. Nuevamente recordamos como psicóloga, ya no solo para las juventudes, que quizás entre nosotros está un poco más instalado el tema, no es tan tabú, sino también para otras personas de otras edades, que quizás es ahí donde los mitos y los prejuicios tienen mucho más peso con este tipo de temas, como por ejemplo, bueno, el mes de la prevención del suicidio. Sí, quizás, bueno, esto de empezar a hablar un poco más, ¿no? Que también, sí, si hablamos de la generación quizás de nuestros padres, ¿no? Está todavía sigue instalada, pero bueno, yo creo que si entre todos nos proponemos esto, ¿no? De empezar a hablar, también empezar a preguntar más, si sabemos de que hay gente que sigue un poco como aferrada a este mito o a este tabú, como empezar a preguntar ahí un poco más si estás bien, si tenés algún problema, si querés compartirme algo, o empezar a compartir un poco más de tiempo con esas personas también, como desterrar un poco ahí el tabú de la locura. Bien. Creo que, ya te digo, me parece que en la generación de ustedes ya está como mucho más instalado y quizás habría que arrancar ahora para arriba, a trabajar un poco más ahí. A poder atraer hacia esta apertura quizás a las personas mayores. Sí, tal cual. Yo creo que están bastante deconstruidos, pero falta todavía un poco más, como poder abrirse. Bien, muchísimas gracias por haber venido en esta fecha tan importante para hablar de estos temas y también desde tu lugar como profesional. Bueno, gracias por invitarme y por siempre hacerme sentir muy cómoda. Y les dejo, bueno, de nuevo el teléfono volvemos a nombrar, el contacto a nivel nacional de atención en salud mental, 0800-999-0091, y dejo mi mail para los estudiantes universitarios de acá de Unicen, que es janinabailati@rec.unicen.edu.ar. Bien, lo repetimos, Janina Bailati. Sí, @rec.unicen.edu.ar. Bien, buenísimo. Bueno, y nada, decirles a todos que no están solos, que nosotras estamos, y bueno, que nos encuentran en la oficina de bienestar. Perfecto. Y también agregar que si no son personas que habitúen la universidad, también pueden buscar ayuda y tampoco están solos ni solas. Tal cual. Bien. Pasó por el aire de En Avenidas Janina Bailati, quien es psicóloga y trabaja en el campus universitario ejerciendo esta profesión, sobre qué implicancias tiene, cuáles son los mitos, cuáles son los prejuicios y cómo podemos derribar este tabú de, bueno, justamente el mes de la prevención contra el suicidio, que también hoy oficialmente es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Nosotros ahora vamos a seguir escuchando un poco más de música, pero antes les voy a recordar nuevamente esta línea de orientación y apoyo en la urgencia de salud mental
a nivel nacional que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, que es 0800 999 0091. Y ahora sí, vamos a otro bloque musical, en este caso de Cruzando el Charco, escuchamos Juntos.